Pasaron de las 11, tenemos lista ya la comunicación telefónica que te adelantábamos en el bloque anterior. Está con nosotros al teléfono la diputada nacional Alicia Fregonese. Alicia, muy buenos días, bienvenida. De este lado Rodrigo y Nicole la saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Nicole. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias por atendernos el teléfono. Bueno, estamos al tanto de que se presentó un proyecto de ley de protección integral a las mujeres rurales. Bueno, tenemos mucha audiencia que tiene que ver con ese sector y bueno, nos interesa mucho conocer los detalles. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, gracias por permitirme hablar de este proyecto. Lo estamos presentando por segunda vez. Había perdido estado parlamentario y volvemos a presentarlo, entendiendo en estos 2 años y con más datos, reformulando algunos artículos. En realidad lo que nosotros entendemos que el Estado, ¿sí?, tiene que garantizar los derechos que ya están en nuestra Constitución, a partir de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños, ¿sí?, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y también una ley fundamental que es la Ley de Educación Nacional, la 26.206. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo este andamiaje, todo este marco legal hace que nosotros entendamos que la mujer rural tiene los mismos derechos que cualquier otra mujer y que tienen que respetarse y tienen que garantizarse esos derechos. Por empezar, el derecho a una educación de calidad. Y ahí es muy importante algo que hicimos durante nuestra gestión, que fue el Censo Agropecuario Nacional, que nos da una idea de cómo es la ruralidad hoy en Argentina. Y si bien estos datos no están divididos o desagregados por sexo, yo te voy a tirar simplemente unos datos que son fundamentales. De 223.293 producciones de personas humanas, el 93% sabe leer y escribir. Quiere decir que 9 cada 10 personas, productores en Argentina, saben leer y escribir. Pero casi 4 de cada 10 tienen primaria completa. 4 de cada 10 personas tienen primaria completa. Y casi 2 de cada 10 tienen secundaria completa, ¿sí? Y solamente 13%, o sea, 1.3 de cada 10 personas tienen títulos primarios, terciarios universidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando vos no tenés la educación garantizada o la trayectoria educativa garantizada, tenés menos posibilidades de poder lograr la autonomía, lograr independencia y lograr el desarrollo. Entonces, uno de los puntos más importantes es garantizar la educación. Nosotros estamos en una ciudad que es rural, ¿sí? En donde nosotros sí o sí tenemos que garantizar la educación. ¿Y por qué hablamos de la mujer? Porque una mujer con más educación, ¿sí?, según lo que establece el Instituto Interamericano de Cooperativas Agrícolas y todas las organizaciones internacionales, una mujer que tiene más posibilidades o que tiene el mismo acceso que el hombre a los recursos productivos, ¿sí?, el rendimiento de sus cosechas aumentaría entre un 20 y un 30%, lo que reduciría el hambre entre un 12% y un 17%. Hay una realidad que es que cuanto más herramientas pueda tener la mujer, más posibilidades tenemos de salir de la pobreza, más posibilidades tenemos de generar una red, ¿sí?, de contención y que va a ayudar eso a todo lo que va a ser el arraigo, al desarrollo del interior que tanto y del federalismo que tanto nosotros
creemos y abogamos. Diputada, por ahí para ir pasando en limpio, entonces, este proyecto, bueno, básicamente lo que, en el caso de que se apruebe, ¿no?, garantizaría que el Estado tenga que garantizar, valga la redundancia, la igualdad entre la mujer y, bueno, que se basa, digamos, en la educación, que proporcione una educación adecuada, más que nada para el sector de la mujer en el campo. En realidad tiene que haber educación para todos. Sí, Tenemos que garantizar lógico. la trayectoria escolar para todos. Pero cuando nosotros hablamos de la mujer y hablamos de la diferencia entre las posibilidades que tiene la mujer, ¿sí?, en la ruralidad y la mujer en la ciudad, es que la mujer en la ruralidad tiene menos posibilidades de finalizar la trayectoria escolar. Y esto hace que la mujer no pueda empoderarse y no pueda tener esa autonomía económica o esa independencia y no pueda generar emprendimientos o desarrollos que no solo mejorarían la vida de ella y su metro cuadrado, sino el de la comunidad. Porque Diputada, esa es una ¿y qué de las hace? condiciones que tiene la mujer. ¿Y qué hace después, que las mujeres tengan que retirarse antes de finalizar la escolaridad? ¿El hecho de falta el acceso o abocarse directamente al trabajo? ¿Qué es lo que sucede, digamos? Yo creo que hay muchos temas sobre lo que es la mujer rural. Si bien Argentina, y yo te voy a decir la buena noticia, que también es una noticia que sale del Censo Agropecuario del 2008, de 2018, por eso es tan importante el tema de las estadísticas y de los censos. Cuando nosotros tenemos números claros, sabemos en dónde estamos parados. El aumento de la mujer, de la participación de la mujer en las explotaciones agropecuarias es exponencial. Mira, en el 2002, ¿sí?, de 211.000 explotaciones agropecuarias, 29.000 casi 30.000 mujeres estaban a cargo, casi 30.000 explotaciones estaban a cargo de mujeres. Hoy ese número creció y estamos hablando de casi 44.000 mujeres que están gestionando empresas agropecuarias. Eso representa un 45% de aumento en 16 años. La mujer, cuando tiene herramientas, la mujer, cuando tiene acceso a la tecnología, se hace cargo y avanza y logra cada vez más espacio en un ambiente que es claramente y fue claramente masculino. Y eso está sucediendo. El tema es qué pasa con las otras mujeres que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a herramientas que permitan desarrollarse. Diputada, Otro ya de que... los datos clarísimos... Perdón. No, que le quería preguntar que ya que traía al colación el tema del censo. El otro día leí una nota muy interesante en Infobae que comparaba la cantidad de establecimientos, ¿no? Pequeños y medianos, en su gran mayoría, que han desaparecido en comparación del último censo con este de 2018. Es decir que, bueno, una de las hipótesis es que muchas personas están migrando a las ciudades, del campo a la ciudad. Preguntarte, sabemos que estás muy en contacto con el sector agropecuario, ¿cómo lo ven a este tema de que cada vez la gente se está yendo a las ciudades? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven como preocupación? ¿No hay nada de qué preocuparse? Queríamos conocer su opinión. Mira, yo creo que hace muchos años, lo estamos viviendo hoy nuevamente, ¿no?, con las restricciones que están pensando el gobierno nacional, cuya ideas, que no tiene ideas creativas, y cuando quiere hablar de control de precios, que es algo imposible, o de la baja de precios, lo que hace es restringir la producción y ponerle más trabas. Esto ya lo vivimos en el 2006 cuando se cerró, ¿te acordás? Sí. La exportación de ganadería. ¿Qué es lo que lograron en ese momento? Es que se cerrara la exportación, que perdiésemos más de 15 millones de cabezas de animales, de ganado bovino, que cerraran más de 100... Sí, diputada, se cortó... 15.000 personas. Entonces, hola. Sí, ahí la escuchamos. Había cortado un poquito, pero ahí la escuchamos nuevamente.
Bueno, yo creo que en el fondo nosotros tuvimos muchos años y tenemos de vuelta un gobierno que no entiende que si nosotros pudiésemos trabajar codo a codo con el sector productivo, entendiendo al sector productivo como el agente dinamizador del interior que genera empleo, que genera arraigo y que genera desarrollo, y en ese sentido nuestra provincia es un ejemplo de cómo las políticas a favor o en contra del sector productivo pueden hacer que la provincia se desarrolle, crezca y se desarrolla, o termine generando más pobreza. En el caso de que vos mencionás, que es el éxodo, yo te hago una pregunta. Si a vos te cortan la luz en tu casa, si vos no tenés un camino, si vos no tenés escuela, si vos no tenés una protección policial, si vos no tenés una salita de auxilios, es una invitación a que te vayas. Y si encima todas las políticas que lleva adelante el gobierno, como ahora está por sacar de vuelta el pacto fiscal, que nosotros vamos a votar en contra, que tiende a liberar los aumentos de impuestos, tanto nacionales como en las provincias, y que eso termina afectando a todos los entrerrianos, entendiendo que el sector agropecuario también le tenemos que sumar las retenciones, ¿sí? Lo cual es inviable la producción. Cuando vos no te dan los números, te terminás cerrando, terminás vendiendo y te vas a un pueblo a buscar otro trabajo. Ahora vuelvo con el tema de las restricciones que me parece que desprendieron las alertas en el campo. Bueno, hace poco habló Paula Español, secretaria de Comercio Interior, y dijo que el aumento de retenciones forma parte de la agenda de medidas del gobierno. Ahora, si bien estas medidas no causan el impacto que quiere el gobierno, o al menos eso manifiestan, bueno, muchas entidades agropecuarias, que es bajar los precios en las góndolas. ¿A dónde hay que atacar si se quiere bajar precios en góndolas? Mira, para empezar, es clarísimo que le saquen los impuestos a la canasta básica de alimentos. Si realmente vos decís que querés que los precios bajen, que le saquen los impuestos. Estamos hablando de que cada producto tiene entre un 30 y un 50% de impuesto. Entonces, si realmente decís que querés beneficiar a la gente, que realmente piensen de qué manera pueden bajar los impuestos. El IVA a los alimentos, para la canasta familiar, para todos aquellos que tienen la tarjeta alimentar, bueno, que no tengan que pagar IVA. Eso es lo primero que tenemos que pensar. No podemos pensar en seguir poniéndole impuestos a todas las empresas que producen alimentos hasta asfixiarlas, ¿sí? Y ponerle condiciones a las empresas hasta asfixiarlas, fundirlas, y que después no haya stocks en las góndolas, porque ese es el problema. Y otro tema fundamental, ¿de qué hablamos? Hablamos de las empresas y hablamos de los aumentos de los precios de los alimentos, y no hablamos de la inflación, no hablamos de la emisión monetaria, no hablamos de un plan económico. La única respuesta que tiene el gobierno, y que es muy lamentable, es seguir aumentando los impuestos, seguir aumentando las restricciones, en vez de tomar el problema más importante, es qué vamos a hacer con la economía del país, cómo vamos a disminuir la inflación. Vos sabés, todos sabemos lo distorsivo que es la inflación y lo que eso genera, donde no hay se pierde, altera todos los precios relativos, porque vos pagás insumos que ya no existe un precio de referencia, porque con la inflación cada uno hace lo que puede. Entonces, si nosotros no atacamos la inflación, si nosotros para eso no volvemos a generar confianza, y estas medidas lo único que hacen es generar más desconfianza, y te diría, y voy más lejos todavía, hoy estamos discutiendo qué va a pasar con la reforma de la justicia. Si realmente no se genera confianza en Argentina, la gente no puede invertir, la gente no va a producir. Entonces, en vez de pensar en castigar a la producción, pensemos cómo hacemos para combatir la inflación.
¿Cómo hacemos para tener un plan económico? Por favor, arreglemos con lo que tenemos, hablemos y dialoguemos con el Fondo Monetario, lleguemos a un acuerdo y empecemos a pensar cómo vamos a ayudar a bajar el déficit fiscal y cómo vamos a ayudar a empezar a generar ese mecanismo de crecimiento y desarrollo de la Argentina. Si estas cosas no las tratamos, nos estamos equivocando. Y de vuelta están teniendo un mal análisis y un mal diagnóstico de cómo salir. Diputada, entonces, sí. Le quería hacer la última cortita, teniendo en cuenta que usted está en la Comisión de Educación. Bueno, es uno de los temas de agenda, ¿no? Lo que está pasando con las clases, más que nada en la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que hoy o mañana tiene que haber novedades, pero digo, se presentó un proyecto de Juntos por el Cambio para establecer a la educación como esencial. Bueno, ¿cuál es su visión? Entendiendo que usted está también muy comprometida con este tema de la educación y es uno de los actores, ¿no? Formando parte de la Comisión de Educación en Diputados. Mira, nosotros entendemos que en realidad cuando la educación es un derecho humano y es un derecho al cual no se puede renunciar. Y entendemos que hoy la escuela, cuidando los protocolos, ¿sí?, es el lugar más seguro para el alumno. Los contagios no suceden adentro de la escuela. Los contagios suceden porque no hay como un acompañamiento afuera de las escuelas. Hoy no hay testeos, hoy no hay vacunas. Entonces, al no haber testeos y no haber vacunas, es muy difícil controlar la situación. Pero la escuela es el lugar tal vez más seguro de todos, en donde si se cumplen los protocolos, se cumple el distanciamiento, es donde el chico va a estar más seguro. Y por otro lado, lo que entendemos y lo han dicho absolutamente todas las organizaciones, lo ha dicho la Asociación Nacional de Pediatría, lo ha dicho UNICEF, lo ha dicho el CIPEC, lo dicen absolutamente todos. Las consecuencias socioemocionales que hoy tienen los alumnos y tienen también los padres y los docentes se agravan cuando no está la escuela abierta. Lo que yo sí entiendo y que me parece que es importante que todos entendamos es que estamos en una pandemia donde tenemos una nueva ola que la verdad que es terrible, pero que tenemos que entender que vamos a vivir en esta pandemia y entender que vamos a tener olas más grandes, olas más pequeñas, que vamos a poder tener más control, menos control. Ahora, pero la realidad va a ser esto. Que hay que tomar restricciones Digo, que hay que tomar alguna restricción, digo, es seguro. Estamos teniendo, bueno, el pico es de 29.000 casos, digo, estamos más expuestos que en la primera hora, digo, restricciones hay que tomar, ¿no? Claro que hay que tomar restricciones. Nadie dice que no haya que tomar restricciones y nadie dice que en algún momento la escuela no se tenga que cerrar. Lo que tenemos que entender es que vamos a tener que cerrar y abrir, que vamos a tener que navegar en una tormenta donde vamos a tener que tomar distintas decisiones, pero que eso de ninguna manera tiene que cerrar la escuela como la cerró el año pasado. El año pasado hubo bajísimos, escasísimos aprendizajes, ¿sí? Se perdió el contacto con los alumnos que quedaron afuera de la escuela. Tenemos que recuperar hoy la matrícula, que antes, que el año pasado se perdió. Hoy, más allá de los aprendizajes que fueron prácticamente, no te diría nulos, pero muy escasos, salvo algunas excepciones, tenemos que volver a traer a esos chicos a la escuela, ver en qué situaciones están, porque la escuela y la educación es lo que los va a contener, es lo que va a ayudar y entendemos que ordena y ayuda a organizar la familia, porque es el lugar tal vez más seguro, pero siempre entendiendo que en esta pandemia vamos a tener que reforzar las restricciones y por otros momentos vamos a tener que aflojar. Que en esta situación de flexibilidad vamos a estar siempre y que todos tenemos que entender que acá no hay un culpable, sino que todos tenemos que estar unidos y trabajando
de manera mancomunada, municipio, provincia, organizaciones, la comunidad educativa, los padres, las escuelas, todos tenemos que trabajar para garantizar en la medida de lo posible que las puertas de las escuelas y los chicos puedan estar en las aulas. Diputada, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Le mandamos un saludo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. La diputada nacional por el PRO de la provincia de Entre Ríos, Alicia Fregonese, hablando con nosotros. Bueno, muchos temas, más que nada temas de actualidad, ¿no? De lo que tiene que ver con el ámbito rural, el ámbito agropecuario. Presentó un proyecto para, bueno, garantizar los derechos, ¿no?, de las mujeres rurales. También hablábamos sobre exportaciones, cuál sería el impacto de nuevas restricciones a la exportación, en lo que tiene que ver con el campo, ¿no? Que esta semana hubo declaraciones al respecto, la semana pasada, desde la Secretaría de Comercio del Interior. Bueno, hablando también como tema también central en la agenda periodística, el tema de la educación, ¿sí? La diputada forma parte de la Comisión de Educación de Diputados. Presentaron un proyecto para que se declare de manera esencial la educación en el país y se garanticen las puertas abiertas.